Hola, hola de conscientes y bienvenidos a Diana y Ricardo, el podcast, un espacio donde buscaremos sentir, explorar y reflexionar. Juntos exploraremos la manera de ser conscientes, diferentes y los que queremos cambiar y no sabemos cómo hacerlo, explorar la incomodidad. Estamos en un mundo caracterizado por espacios reducidos y desafíos emocionales. Unir la salud mental y el bienestar es nuestro legado. Este podcast está patrocinado por 21 días para enamorarnos. Hola de conscientes y bienvenidos a otro episodio más de nuestro podcast, Diana. ¿Y Ricardo? Ha pasado como 3 meses de no haber grabado un podcast. Estoy un poco oxidada, así que disculpen, este episodio va a ser como muy entre emocional, creo que sentimental, con muchas experiencias vividas, luego de haber venido de un road trip, donde si bien grabamos pero no subimos, fue un momento muy interesante también y ya estaremos conversando en otros podcasts del tema, pero hoy hay un tema que nos corroe en este mes de cosas que nos pasaron, así que ¿tú qué piensas? ¿Decimos el nombre o esperamos un poquito más? No es el mes de la salud mental, pero creo que a nosotros nos cogió fuerte y nos puso a prueba todo lo que venimos hablando, diciendo, poniendo en práctica, leyendo, enseñando un poco. Nos cogió fuerte este mes porque nos tocó poner en práctica todas las herramientas. ¿Cómo se llama el podcast? Bueno, El tema. Este podcast se va a llamar Inteligencia Emocional y la pérdida de un trabajo. Perder el empleo. Voy a comenzar botando la bomba. Perder el empleo, cerrar ciclos o cambiar de ciclo en tu vida. Porque cuando pones la connotación pérdida, ya le estás dando una connotación negativa a lo que te pasó. Pero porque socialmente nos enseñan que las pérdidas son algo negativo, no necesariamente es algo negativo. Es una oportunidad para reinventarse también. Sí, exactamente. Y creo que lo tenemos bien practicado. Okay. Y socialmente también es muy bonito e interesante estar como en este mood de, no es excusa, de como víctima y de esperar a que todos te recojan y te digan, pobrecito de tú. Lo tenemos practicado porque lo hemos hablado estas últimas 2-3 semanas desde que recibimos la noticia. ¡Perdimos el empleo! Estamos sin trabajos y después de 3 semanas ya estamos sonriendo, claro, pero porque hablamos demasiado, conversamos, lloramos, nos reinventamos, pasamos la página. O sea, me están escuchando que ya basta risa de este tema, pero la verdad es que el momento en que pasó todo, evidentemente como cualquier persona, lloré y no necesariamente por haber perdido el trabajo y ya les voy a ir explicando por qué. Pero sí fueron semanas de silencio, de mucho enojo y también de mucho reinventarse y como pensar en qué viene después de. Claro, sí, creo que uno más que nada tiene miedo a lo desconocido. Y miedo a lo desconocido, no sabíamos qué iba a pasar en un futuro porque nosotros teníamos ya planeado algo. Y de repente de un día al otro nos dijeron, ya no sabes qué va a pasar mañana. Creo que por ahí podemos miedo empezar. A lo desconocido. Entonces, ¿cuál era tu plan A en temas de road trip y de que ibas a renunciar? O sea, okay. Y plan B, tipo lo que pasó. Entonces, para hacer creo que un preámbulo para que la gente entienda de qué vamos a hablar, porque estaba como un poco confundida la cosa. Plan A, cuando estábamos planeando el road trip, nosotros planeamos en que íbamos a renunciar, íbamos a dejarlo todo. Y nos íbamos ahora en marzo. Y nos íbamos ahorita nos íbamos a ir y nos íbamos a ir Diana dice que solo 6 meses, pero al principio fue hasta 1 año, porque me acuerdo que estábamos viendo hasta un camper para comprarnos un camper. Y de ahí le bajamos a 6 meses por el invierno, pero bueno, digamos que eran 6 meses, renunciar a todo, tratar de buscar otro trabajo en línea y regresar a ver qué hacíamos. O sea, nosotros teníamos planeado al principio regresar sin trabajo. Y volver a empezar de cero. Tú en Uber, yo entrar a la cafetería hasta encontrar lo que se pueda. Sin embargo, la vida, el anterior año nos dio la oportunidad de estar en una empresa y con un grupo de personas muy, muy chévere, muy linda, que nos ayudó a poder irnos al road trip, pero irnos con trabajo. Irnos con trabajo en línea. Entonces, fue una muy buena oportunidad, nos cambiaron y también reducimos el road trip a 2 meses y medio. Y también, ¿por qué se dividió? O sea, íbamos a hacer 2 meses y medio ahora y luego este año íbamos a hacer los otros 2 meses. Y aparte se sumó Ecuador. Tampoco no estaba Ecuador. Entonces se cambiaron un poco los planes. La cosa es que se cambiaron los planes, pero nosotros íbamos a regresar con trabajo. Ok, ese era el plan B. El plan B y las circunstancias que nos pasaron en la vida. Okay.
fue lo que pasó. Listo. Entonces, poniendo en contexto, cuando nosotros salimos el 1 de diciembre y al regresar, que ya eran los primeros días de febrero, regresábamos a Toronto con la intención de regresar obviamente al trabajo. Yo le dije a Ricardo, ¿por qué no planteamos la posibilidad de regresar en marzo para que el invierno no nos coja? Y él lo vio muy descabellada la idea. Entonces dijo, no, o sea, tenemos que regresar porque el trabajo y todo. Entonces regresamos más o menos los primeros días de febrero, cuando íbamos a hacer totalmente otra historia, completamente diferente. Íbamos a rentar con una amiga, íbamos a hacer, o sea, el lugar donde íbamos a vivir, íbamos a hacer cosas totalmente diferentes. Nos íbamos a otro lado distinto donde estamos ahorita. Y ahí es donde empieza yo creo que por suerte las cosas pasaron antes, porque capaz si rentábamos el lugar y todo se iba a ir mucho peor así. Entonces, porque obviamente nuestra amiga ya no pudo venir y le llaman a Ricardo y entonces te dicen, ¿qué te dicen? Porque yo no sé qué te dicen. Porque para eso Diana estaba hablando con la Realtor buscando casa, porque ya teníamos 3 días del regreso a Toronto, salíamos de Florida y estábamos subiendo y estábamos en Gainesville. Seguíamos adentro de Florida, pero estábamos en Gainesville, estábamos en el 3er día. Y me llama con la persona con la que trabajaba, mi supervisora, coworker, como le quieran decir. Yo salgo corriendo y le contesto como casi las mañanas. Ella me llamaba en las mañanas a coordinar el trabajo y le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, básicamente lo que está pasando no estuvo afuera. Bueno, primero se justificó mucho y le entiendo. Se justificó mucho y me pidió disculpas por todo lo que estaba pasando, pero le tocó tomar la decisión de llevar a la empresa básicamente a bancarrota por muchos problemas financieros que realmente no se daban por una estrategia una estrategia financiera. No respondieron a la estrategia financiera que tenía la empresa. Respondieron a un problema a una enfermedad que nos ataca a todo el mundo por mucho tiempo, pero el problema es que esta persona que sufrió... y que es parte del título, ¿no? Claro, este podcast. Salud mental y perder el trabajo, porque vamos a hablar sobre salud mental, pero ¿qué pasó? ¿Por qué la empresa se fue a bancarrota? Porque fue por la salud mental. Fue porque hubo en español se llamaría un colapso mental, no sé cómo decirlo en español, pero básicamente es cuando una persona que está sufriendo algún tipo de enfermedad psicológica, algún tipo de enfermedad mental, básicamente recae, y recae fuerte. Pues igual con tratamiento. Entonces la persona con la que estaba a cargo de todo esto sufrió esto y ya iba 2 meses, casi el mismo tiempo que nosotros salimos, él ya estaba con esto. Entonces hubo una etapa en la que ya no fue... puedo decir que antes, porque yo te dije algo, o sea, con que él venía raro, y cuando estábamos del viaje yo te dije, o sea, está muy raro todo lo que está pasando en la empresa. Claro, pero lo que pasa es lo que yo estoy diciendo. Bueno, de por sí era raro lo que pasaba siempre en la empresa, pero la crisis que él tuvo, esta crisis fuerte, que no apareció nunca más en la empresa y que terminó donde terminó, fue justo cuando nosotros salimos, fue justo en Navidad. Bueno, y poniendo en contexto, podemos decir, él tenía TDA. O sea, tenía TDA, pero también sufría esquizofrenia, que obviamente eso ya es psiquiátrico, y aparte de eso tenía bipolaridad, y lo que tuvo una crisis, bueno, no son términos médicos y quiero que entiendan que no, los términos médicos no lo sé, pero fue básicamente una crisis de bipolaridad. Y los últimos meses también recayó mucho en las drogas, ¿no? O sea, en marihuana. Mucha marihuana. En marihuana, ajá. Es droga. O sea, el que tú lo pongas en un contexto de, o sea, es marihuana, es una droga igual. Entonces, o sea, me refiero al hecho de que venían muchas cosas detrás de todo este tema. ¿Y por qué lo pongo en enfatizar la situación? No voy a dar nombres, como hablábamos con Ricardo, o sea, creo que es un tema un poco delicado y álgido porque hay cosas donde no nos corresponden a nosotros como ni mencionar ni dar nada extra. Pero yo sí hice o sea, yo pasé toda una semana en silencio total y Ricardo decía como, yo no he podido hablar con Diana y creo que eso fue una de las cosas que me choqueó y hoy te digo, o sea, el rato que tú dijiste como que hablaste con esta chica luego, una semana luego, llegamos a y Toronto. Ella te había dicho como que espero que Diana no me odie. Entonces tú le habías dicho como, no, es que yo no sé qué piensa Diana porque Diana no habla, o sea, una semana sin hablar. Ay, perdón, entonces me corta la voz. Pero me quedé en shock porque dije, ok, o sea,
tú vienes, y eso sí sentí desde un comienzo, tú venías con una actitud súper positiva y tú venías con una actitud como de todo va a salir bien, no te preocupes, vamos a ir, vamos a ver qué pasa, vamos a buscar un lugar para vivir y como que vamos a conseguir el trabajo, y, o sea, como que yo me puedo hacer Uber, o sea, venías como tratando de subirme el ánimo, pero en algún punto cuando dijiste eso me choqué porque dije, oye, yo sí estoy callada ya una semana, o sea, ¿qué tanto yo me he sentado a pensar qué hay detrás de los sentimientos que estoy teniendo? Porque venía en silencio, pero no solo en silencio de voz, sino en mi cabeza yo estaba en blanco, o sea, no sabía qué pensar, si te soy honesta, no sabía qué creer, ni siquiera sabía con quién estar enojada, ni siquiera podía darle un nombre a cuál de todas las personas que estaban trabajando con nosotros yo tenía un enojo. Entonces cuando tú me dijiste eso fue un clic, un shock, o sea, fue como, ok, es verdad, ahora me tengo que sentar a pensar qué carajos estoy pensando en mi vida. Entonces, no te voy a negar que la primera cosa o una de las cosas que yo sí te dije luego fue, estoy muy enojada porque es la segunda vez que por temas de inteligencia emocional siento que la vida se me quiebra. No sé si te puedo decir como que se me acaba porque no, pero sí se me quiebra. Entonces, sí me choqueó el tema de que también sea otra vez por la salud mental. Bueno, una de las herramientas más importantes que yo he utilizado para ver hacia adentro, para encontrar espacios de seguridad, es la terapia psicológica. Y sé que alrededor de la salud mental hay muchos obstáculos con los que nos encontramos, como el de poner de último cuando se trata de nosotros. Además, con quién conectar y sentirse seguro. Así que aquí te dejo una gran oportunidad. En Opción Yo encontrarás consultoras de bienestar que te guíen hacia el profesional indicado para el tema que desees tratar de tu vida. Te dejo el link en la descripción de este episodio que te enviará directo al WhatsApp. Así que comienza tu camino de bienestar porque sabemos que migrar de ideas es transformar tu vida. opcionyo.com. Bueno, entonces estaba como un poco en este estado de tratar de entender a cada situación. Y le decía a Ricardo, vengo 14 años trabajando en inteligencia emocional, como de leer libros, de pensar en mí, de preguntarme qué quiero, para dónde voy, como que toda esta ayuda emocional, todas las cosas que ahora como que es un poco más normal verlo, yo ya lo venía trabajando hace mucho tiempo. Y entonces, cuando me pasó todo esto, obviamente primero vino mi lado del ego y siento mi lado del mi inconsciente de estoy enojada con el mundo y estoy enojada con esta persona y estoy enojada con la situación. Pero luego, pensándolo ya más claramente, decía, de algo han servido estos 14 años de inteligencia emocional, porque pienso que si no, o sea, yo seguiría enojada con la situación. Y sí siento que saqué un lado bonito de todo esto y le venía haciendo como algunas reflexiones a Ricardo de las cosas buenas que capaz nos pasaron en todo esto y que en medio de todo es fácil caer en esta provocación de tú eres el que peor saliste de la situación, pero en este caso siento que no fuimos los peores de él. O sea, yo de la manera en la que te vi la primera semana fue que tu cuerpo, tu mente, tu estado, todo tú entró en un estado de autoprotección. Entonces, como ya has pasado por muchos shocks en los que te ha cambiado la vida por este tipo de cosas, creo que tu mente dijo como que lo mejor que puedo hacer ahorita es ponerme en pausa, hasta poder pensar, hasta poder saber qué está pasando. Y sí se te notó bastante tiempo que estabas a veces pensando o a veces solo, porque un día te pregunté cuando estábamos en Carolina del Norte, te dije, ¿qué te pasa? Y me dijiste, estoy sobreviviendo. Cuando tú dijiste eso fue como que entendí muchas cosas. Dije, ok, también está válido sobrevivir, también está válido que de vez en cuando cojas y solo sobrevivas y digas, si abro la boca, hago daño. O si prendo mi cerebro, me hago daño. Y sí te dije también muchos días como, no quieres que abra mi boca porque voy a decir cosas que capaz me voy a arrepentir porque en ese momento no estoy ni siquiera a mi 50%. Pues, o sea. Coherente y ni consciente. Entonces, y también una de las cosas que a mí me sorprendieron y por qué tú me viste con ese ánimo con el que estaba regresando y en vez de estar medio como que deprimido y todo, fue como que estaba regresando con ánimo. Es porque también el road trip para mí, ¿te acuerdas que yo te dije esto era para un cierre, ciclo, en el cual yo quería cerrar mi ciclo bien? Yo no iba a cerrar mis vacaciones de esa manera. O sea, yo no quería cerrar de esa forma, de esa manera. Cuando estábamos subiendo por Virginia y estábamos entrando al estado de New York,
paisajes estaban hermosos. O sea, mi mente estaba con pura basura, pero los paisajes estaban preciosos. Entonces, ahí fue donde me paré en ese mirador y solo comencé a tomar fotos como loco y estaba con ese ánimo porque decía, es la última vez, es mi primera y mi última vez que voy a estar aquí haciendo este road trip. Tal vez hago un siguiente, pero el siguiente no voy a estar parando. Entonces, por eso también era mi ánimo. Y por eso cuando en cambio, yo llegué acá a Toronto, el primer fin de semana para mí fue desastroso. O sea, literalmente me tocó encerrarme un domingo entero a recuperarme. Creo que hay algo interesante de lo que acabas de decir y me acuerdo, y me hiciste como un clic ahorita, de que cuando nosotros nos fuimos al road trip, tú dijiste como, siento que esto quiero que sea mi cierre y también capaz mi inicio de mis 30. Y aquí entra algo muy ambiguo, pero es real. O sea, hay una crisis de los 30 que lo pasamos hombres y mujeres, y de los 40 y de los 20 y de todos los ceros que vienen a nuestras vidas. Pero hay algo que sí veo en común y que te lo dije justo ayer cuando estábamos tratando de pensar cuál era el nombre del episodio que íbamos a hablar. Y es que tiene mucha concordancia de que, al menos los dos casos que yo conozco en estos temas, las dos personas tienen justo 33, 34 años. O sea, son edades donde siento que, no sé si es más para los hombres, porque siento que eso más, todavía no paso esa edad, pero creo que eso más les pasa a las mujeres en los cuarenta. Joven. O sea, me refiero a que creo que esa crisis tan fuerte que siento que le veo, que ya hay muchos hombres que voy escuchando, que les pasa más a los 30, siento que a las mujeres a veces les pasa más a los 40. O sea, ¿me entiendes? Como, sí, no sé por qué. O sea, hay muchos ejemplos que te puedo dar de que al hombre lo veo más vulnerable e incluso más pasando un proceso mucho más difícil a los 30 años, porque he escuchado ejemplos, en cambio en mujeres no, y más bien en mujeres he escuchado capaz a los 40, que es como una edad media bonita, la quieren como pintar en el lado bonito, pero también he escuchado que también vienen muchas cosas detrás o sea, que es muy fuerte también esta edad para ellas. Entonces, o sea, ¿qué referencia más densa de que justo coincida de que a los hombres les escoge a esa edad? Y justo también estos ejemplos. Verás, o sea, lo que pasa es que fisiológicamente, y es algo que pasa bastante, y mucha gente ha hablado sobre este tema, especialmente yo escucho estos dos podcasts donde han tratado sobre los 30 años porque tienen mis mismas edades, que es Roberto Martínez primero es el Roberto Martínez y el otro es cuando va de invitado Diego Rusarini, pero hablan sobre que en los 30 años el hombre está en su mejor época en todo sentido. De los 30 a los 40 años es su mejor época en todo sentido. Físicamente, tu cuerpo después de los 30 años, 30, 35 años, cuando entras a los 40 años, tu cuerpo ya solo comienza a bajar. O sea, ya comienza a disminuir todo tu cuerpo. Ya dejaste de ser un practicante profesionalmente, ya dejaste de ser un practicante y ya comienzas a ganar bien. Entonces estás también ya llegando a los cúspides, estás teniendo hijos, son muchos checklists sociales que te ponen a los hombres de los 30 años en los que tienes que cumplir para poder ser exitoso. Y que aparte, si no lo haces bien en los 30 años, tu futuro de los 40 adelante va a estar acabado. Porque ya no, a los 30 años somos lo más fuerte que existe en la sociedad. Los hombres a los 30 años. Entonces, la exigencia social y la exigencia que nosotros tenemos de los 30 años es muy fuerte. Y por eso la gente, y los hombres en especial, caemos en esta crisis de los 30. O sea, siento que ustedes hacen esa lucha o pelean con esa intensidad a los 30, algo que como mujeres, y perdón, pero por género, peleamos toda nuestra vida. O sea, desde que tenemos 20, cuando empezamos como a estudiar, a salir, a tratar de ser empoderadas, a buscar como que este lado masculino que nos ayude a tener como un buen puesto y que logremos algo. O sea, estamos en esa constante pelea que tú más o menos ahorita estás describiendo, es constante. En cambio, a ustedes les llega a una edad determinada, es lo que, no creo que puedes siento un poco como en... No creo que puedes comparar la una con la otra, porque obviamente las crisis que sean entre hombres y mujeres son totalmente distintas, porque yo considero que los de las mujeres vienen por una crisis muy del lado machista, de la sociedad machista que siempre se ha vivido y que ustedes tienen que, desde que nacen, tienen que tener esta lucha muy fuerte. Esto se viene con un tema mucho más social y que los hombres tenemos puestos acá y que obviamente las mujeres ya lo están adquiriendo porque las mujeres ya están cogiendo roles que los hombres teníamos antes. Entonces también ustedes
aparte de todos los problemas que ustedes tienen, ustedes ya a los 30 años, también se da a los 30 años, están con el mismo problema. Pero el problema es que en los hombres... 40 en las mujeres, en serio. Es que lo que pasa es que lo que te estoy diciendo es que es justo la etapa productiva, la edad más productiva en tu vida es a los 30 años, donde más generas dinero, donde más ganas, donde tu cuerpo está bien. Y eso ya está comprobado socialmente que es a los 30 años. Y por eso es que nos dan las crisis de los hombres a esta edad. Porque es donde dejas a los 20 años, terminaste de estudiar, terminaste de ser practicante y comienzas a trabajar. Comienzas ya a tener puestos altos. Y comienzas como que a coger tu primera hipoteca. Porque la primera hipoteca no la coges a los 40 años, las coges a los 30 años, hombres y mujeres. Dejas de ser practicantes, hombres y mujeres, a los 30 años. Y esta crisis es la que le lleva al tope a muchos hombres. Y es a los que le llega a tener este tipo de crisis mentales, como las que hemos visto y como la que yo también pasé hace muy poco. Ok, voy a hablar de un tabú. Yo creo que después de todo esto que estás diciendo, o sea, sí es real. Y sí, también puede ser que entonces en eso estoy equivocada, pero es un tabú también el que los hombres hoy por hoy ya se trabaja un poco más, se habla un poco más, pero como género también siento que a veces en esta nueva generación están recién tratando de romper esa idea de que la inteligencia emocional es algo necesario para la vida. Entonces, también eso es lo que siento. Siento que esa generación que te estoy diciendo todavía está un poquito atrás, tratando de romper ese rol, o que estuvo un poquito atrás, como en ese, o sea, porque yo siento que tu generación, nuestra generación, la que está viniendo, ya vienen algunos, o la mayoría ya están trabajando. O sea, ya rompimos esa idea de inteligencia emocional es para locos, o está mal, o no está como enfocada en algo bueno, sino, no, o sea, ahorita sí ya es ley de vida casi, a muchas personas les pasa. Pero siento que a esa generación todavía le faltaba romper esa situación. Claro. Y veo que los ejemplos vienen de esas generaciones, donde todavía les cuesta admitir que necesitan ayuda o les cuesta admitir que es un paso fundamental o importante para poder lograr no solo estar estable en tus vidas, sino estar estable con la gente que te rodea y te ama. Porque sin duda una de las cosas que yo te dije con todo esto es que yo no siento que nosotros perdimos, porque hay una familia detrás de todo esto, con niños de menores de 12 años que están sufriendo las consecuencias de todo este tema. Y también me pongo en ese punto donde estuve, y es difícil como niño entender y aceptar toda esa situación. Entonces, yo sí siento que va mucho más allá de eso, o sea, creo que va por ahí. Claro, pero es que cuando en uno de los podcasts del pasado que también hablábamos sobre el tema de la sociedad y de los tiroteos que estaban pasando en Estados Unidos y que nosotros estamos haciendo como sociedad para poder evitar este tipo de cosas, para poder evitar los tiroteos, de no tratar mal a la gente, de que esa persona con la que trabajas no le vaya a tratar mal a su hijo y que su hijo obviamente pueda coger un arma y se vaya a los colegios y todo esto. También en qué parte nosotros somos empáticos con los traumas, estas presiones sociales que yo sé que es difícil hablar sobre estos temas porque socialmente no los ponemos en la mesa, pero los hombres también pasamos de ese tipo de cosas que también pedimos que la sociedad también sea empático con nosotros en un punto para no pasar este tipo de cosas, de llevarnos al límite. Si es que tú ves a un hombre que está entre los 30 años, trabajando más de 80 horas a la semana, donde está dando lo mejor que él puede y de lo mejor que él es, y aparte estudiando en terapia, psicología emocional, tratando de ser un buen padre, tratando de ser muy bueno, porque es lo que nos están exigiendo hoy por hoy a nosotros, ser bueno en todo. En todo tenemos que ser bueno. Antes éramos buenos en una sola cosa, en trabajar. Ahora tratamos de ser buenos en todos. Se cambiaron los roles, muchas cosas que hemos hablado también sobre el cambio de roles, sobre todo esto. Entonces, el ser empático con esa persona y pensar que ese man también está cansado. Esa persona que está ahí atrás con esa sonrisa falsa, porque muchas veces sí he visto a muchos hombres con esa sonrisa falsa, está destruido. Y aparte le comienzas a meter más problemas, y más presión, en vez de poder liberar un poco ese tipo de presión, que ahí es donde yo digo, es el amor. ¿Por qué se ama sin expectativas? No solo en pareja, sino se ama sin expectativas como hermanos, como padres, como sociedad. Tú no esperas de esa persona. Entonces, es lo que tú dijiste algún rato, incluso en el viaje creo que te salió, me dijiste, qué mal que una persona o socialmente somos empáticos con una enfermedad, con una gripe, con cualquier cosa que te pase. Es como, ay, pobrecito está con gripe.
Pero cuando estás triste, es como, no estés triste, ya, levántate y sigue adelante, o trabaja. Justo eso. Entonces tú me decías esto y yo te decía, es que no puedes esperar que una sociedad que no está educada, porque no estamos educados todavía al 100%, como para ser empático con ese tipo de cosas donde para nosotros o para muchos también sigue siendo desconocido el tema de entender la emoción, interpretarla, ser empático, aceptar, cómo, o sea, rodear ese momento para esa persona. En cambio, es normal que cuando estás enfermo es como que ven, te cuido, pobrecito. De pastillas, vamos al doctor. O descansa porque estás, o sea, tienes que curarte de la gripe. Pero cuando es emocional, incluso a veces huimos del momento y dices como, ay, ya, tranquilo, no pasa nada. Todo va a estar bien, ya, levántate y vamos. Vamos a tomar una cerveza. Ya, no llores, no vas a lograr nada llorando, o sea, también es ese punto donde todavía tenemos como sociedad que coger esa responsabilidad de educarnos y lo que tú decías, que es real y te doy toda la razón, ser empáticos también con ese lado de que también es una enfermedad, que muchas veces se vuelve una enfermedad y mira, o sea, las consecuencias en las que nos encontramos, se vuelve una enfermedad. O sea, entonces, una posición que yo he tenido en la vida últimamente y porque justamente he estado tratando de entender las cosas que pasan alrededor mío y en mi sociedad es, si no tienes las habilidades o no sabes cómo comportarte enfrente de una pregunta incómoda de salud mental como estoy triste, me pasó esto, perdón, pero solo cállate. No trates de dar consejos que no te los están llamando, porque a veces puedes aumentar la ansiedad y tú no sabes si esa persona atrás está a punto de un quiebre emocional, porque tú no sabes nunca. Una persona que tiene adicciones está al borde de un quiebre emocional. Y después, si tú provocas el quiebre emocional, tú no sabes cómo contener porque la sociedad no nos ha dicho cómo contener quiebres emocionales. O sea, bueno, y tenemos muchos tabús alrededor de todo esto. Entonces, hablamos como sociedad en general, ¿no? O sea, no estamos echando la culpa solo a la sociedad, sino a la historia que no tenemos esa información. Claro, también, es totalmente la historia, pero es lo que estoy diciendo, la postura que yo he tenido. Ajá, sí. Que si yo en ese momento que me pasó algo con tu hermano ahorita que estábamos allá, tu hermano me comenzó a hablar sobre cosas en las que yo no sé. Yo no sé, yo soy una persona donde no puedo hablar sobre esos temas y es como que me quedo callado y eso es raro en mí, que me quede callado, pero cogí esa postura de decir, bueno, si no tengo nada para aportar, que sé que funciona, me quedo callado porque le puedo hacer daño. Hablando del estás triste, ya te vas a sentir bien, no te preocupes, no tienes que estar triste. Y es como que, brother, me siento mal. ¿Cómo no voy a estar mal? Acabo de perder el trabajo. Tengo que sentirme mal para poder recuperarme, reconocer el sentimiento, saber qué me está pasando y levantarme de una manera sana. No, vamos a buscar trabajo ahorita porque va a estar bien, que es lo que me pasó. Llegué y comencé a trabajar como tonto, sin hacer nada, sin buscar nada. Me concentré 2 horas reconociendo mis sentimientos el domingo, todo un día reconociendo mis sentimientos y en 2 horas conseguí lo que conseguí. Pero es porque hay un proceso en el cual tienes que saber reconocer tus sentimientos y como hombres no reconoces los sentimientos. Y como hombres pensamos en los que el reconocer los sentimientos es, ay, sí, estoy triste, voy a hablar con alguien. Siento que se ponen muy sistemáticos en un proceso donde, no sé si todos, pero puedo hablar por ti, como que en un proceso de necesito las cosas para ayer, entonces sabes que llegaste, te pusiste a trabajar y bye, y sigues, y fue como que dije, oye, o sea, ¿cómo quieres encontrar algo si no paras? Si no te detienes a ver lo que te pasó, lo que en el proceso sucedió. O sea, quieres aplicar a cosas, ok, pero también detente a ver qué es lo que te sucedió, a reconocer tu emoción, a darte el tiempo para aplicar. Y fue el domingo que te diste el espacio, porque... Pero sí siento que a veces, no sé si a todos, pero te costó mucho, o sea, decir como que ya sabes que hoy, sí, es verdad, me voy a dar el día, voy a entender, voy a pensar, voy a interpretar lo que me estaba pasando. O sea, no es que me costó mucho. Esta vez no me costó nada decirte sí, me quedo. Pero eso es por un tiempo que yo tengo reconociendo que esto me iba a hacer bien. Pero son más de 6 años en el cual es reconocer el poner pausas en la vida te hacen bien. Tomarte un café y planificar las cosas es lo mejor que puedes hacer. Es que siento que nos tienen en general en chinga. O sea, todo el mundo vive como en te atrasas a algún lado. Y yo te he dicho muchas veces. No te atrasas a ningún lado. No hay ninguna carrera aquí, no te atrasas a ningún lado. O sea, y cuando te atrasas no corres. Y cuando te atrasas no aceleras. Bueno, yo entonces, creo que... voy con la crisis de los 30, porque de eso se trataba. Perder el trabajo y la salud mental.
Lo que me pasó a mí en la crisis de los 30 es que yo llegué a los 30 años, estábamos aquí en Canadá y obviamente como me tocó resetearnos la vida aquí, yo llegué a un punto en el que dije, no he hecho nada a los 30 años, no tengo nada. Literalmente no tenía, lo único que tenía era deudas. Pero luego, analizando y ahorita ya casi a mis 32, 33, 32 años, después de 2 años de pensar las cosas, yo sí he construido mucho y el hecho de tener esta libertad de poder pasar por uno de los eventos que nosotros acabamos de pasar y tener la libertad de poder recuperarnos tanto psicológicamente como económicamente y socialmente en menos de 2 semanas, es haber construido mucho. Es tener un piso que nadie me lo va a quitar, ningún banco el día de mañana me va a venir y me va a embargar inteligencia emocional. Y hay muchas personas que a los 35 años construyen mucho económicamente, pero si pierden las cosas económicamente, la pierden por completo y se acaba su vida. En cambio, lo que construyes emocionalmente no te la pueden venir a embargar. Entonces ahí fue donde dije, ok, creo que esta crisis la tengo que tomar de otra manera. Y yo tomé la decisión de construirme de otra manera. Perdón. Acabas de sacar cosas que necesitabas esta semana, necesitaba, creo. Entonces, bueno, la verdad, por mi lado, yo creo que ha quedado muy claro el tema. Creo que de alguna manerita hemos dejado un poco de chisme, pero también información, porque la idea era que entiendan por qué primero nos hemos desaparecido un poco de las redes, porque hemos estado también en un proceso personal y que hemos venido como haciendo y pensando sobre el tema. Y creo que veníamos como ya estos días diciendo, bueno, esto es mucho contenido para podcast. Esto es como sácale todo enteras. El jugo a lo que nos está pasando, porque justo escuchaba el otro día una actriz que decía, en la crisis es donde más creativo te pones. En los momentos más duros es denso. Los momentos más duros de desamor y fuertes y así es donde, o sea, literal nace la creatividad. Entonces la otra chica decía, o sea, quiere decir que cuando estás enamorada no te nace. Dice, sí, desde otro lado, desde otra perspectiva. Pero también hay que reconocer que cuando más herido o más así te sientes vulnerable, a veces es donde también sale lo mejor. Entonces creo que aquí estamos tratando de dar todo ese contenido que necesitábamos luego de como de un boom de mucha energía y cosas fuertes y sentimientos encontrados que teníamos luego de esta experiencia. Pero eso fue lo más bonito. Creo que, perdón, como que el resumen o un poco la conclusión de todo esto es que sí pienso que es muy importante que todos, hombres y mujeres, estemos conscientes de cuán importante es la inteligencia emocional, cuán importante es las decisiones que tomamos y también cuán importante es la gente que está a nuestro alrededor. Porque a veces somos tan egoístas de no darnos cuenta que al frente nuestro, cogiendo responsabilidad de lo que vinimos a hacer, yo cogí responsabilidad de que vine a tener un hijo perfecto. Entonces, ¿qué tanto le estoy aportando a esa persona? Y hasta dónde estoy pensando para el que está enfrente también. Entonces creo que eso es muy importante, que como personas también cojamos responsabilidad sobre lo que vinimos a hacer. Vinimos a tener hijos, vinimos a tener una vida, vinimos a ser profesionales. Ok, entonces coge responsabilidad sobre ello. Porque eso es muy importante. Y yo creo que parte de las cosas y como resumen sobre todo esto es que tenemos que... Sí. Una de las cosas más importantes de todo esto es que como conciencia tenemos que ver si tienes al lado un hombre que está entre los 30 y los 40 años. Yo sé que de los 20 a los 30 seguimos siendo adolescentes y también tienes que ser un poco empático. Y cuando eres adolescente, cuando ves un adolescente también tienes que ser muy empático. En todas las etapas tienes que ser empático con las personas, con los hombres, con las mujeres. Es obvio, que es ley de vida. Ser empático con las mujeres y es ley de vida, eso ya no hay que discutir. Yo no sé cuál. Siguen existiendo hombres que se plantean tratar bien a una mujer todavía. No, perdón, tenía que sacarlo. Pero si es que tienes a un hombre de los 30 años, de los 30 a 40 años, de la forma que puede ser empático esta vez, es entender que tal vez está cruzando por este tipo de crisis. Y si la está pasando mal, no tiene trabajo o está pasando algo en su vida, es apoyarle de un lado del amor. Porque también hablamos, en esta época también nace mucho el alcoholismo en los hombres. Se deja ver el alcoholismo en los hombres. El alcohólico es una enfermedad que se tiene que aproximar con amor, muchísimo amor. Entonces, creo que es eso, mi conclusión.
Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por haber estado en un episodio más de Diana y Ricardo. Bye. Bye. Posiblemente este podcast lo estés escuchando en un tiempo que te diste para ti o te encuentres con tu familia. Estar conscientes de que las personas que se encuentran en tu hogar merecen saber que lo que pasa en la vida es una oportunidad de crear relaciones y momentos extraordinarios es fundamental. El miedo es el potencial que permite crear una experiencia como estilo de vida saludable. Familias conscientes. Familias creadas con amor.